En 1866 se incorpora a la Semana Santa Crevientina el grupo escultórico del Lecceón. El escultor elegido fue Antonio Riudavés Lledó, dando comienzo a la relación del escultor alcantino con nuestra población. Aquel antiguo conjunto conocido popularmente como el Pas del Balcón estaba formado por las imágenes de vestir de Jesús y Poncio Pilatos, que rodeados por una pequeña caseta se asomaban a una balaustrada o balcón. El grupo tallado por Riudavés desapareció durante la Guerra Civil, salvándose algunas partes como los ropajes, las manos de Pilatos y la corona de Jesús, que se encuentran expuestos en el Museo de la Semana Santa de Crevillent. Tras la Guerra Civil, un grupo de crevientinos, entre los que se encontraban Joaquín Lledó Mas, Ignacio Pastor Pérez, Vicente Sánchez de Lledó, o los hermanos Udelio y Argimiro Oliver Torres, encargan un nuevo grupo escultórico tallado por el escultor catalán Antonio Parera Saurina. El grupo estaría formado por las imágenes de Jesús, Poncio Pilatos, soldado romano y esclavo. Parera crea un grupo intimista, donde destaca la imagen de Jesús, serena, reflexiva y plena de espiritualidad. Tras la imagen de Cristo, Poncio Pilato, sentado, su rostro distante, refleja la ausencia del compromiso. A sus pies, un sirviente de tez negra le ofrece la jofaina en la que Pilatos esculpa la sentencia. Completa la escena un soldado romano, representado de forma clásica, ausente, con mirada al horizonte, bajo los símbolos de las legiones romanas. Uno de los elementos más identificativos de la cofradía es la participación de la centuria de romanos Aclives, centuria que continúa la tradición más que centenaria de la figura del alabardero de la Semana Santa Crevientina.